Hub. Lo primero, presidente, muchas gracias por ese libro que me va a regalar. No te lo he regalado todavía. No se arrepienta, por favor. Arrepiéntate. Ernesto, Primero, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué recuerdas tú? Bueno, lo primero, presidente, que escuchándolo, recordé un pasaje de un libro muy importante escrito por... Escuchando su recuento, recordé este libro de Guillermo García Ponce, llamado El golpe del 11 de abril, editado el propio año, en el que se refiere a ese mismo fenómeno que usted está relatando. Dice lo siguiente, con su permiso. La acumulación abrumadora de información tergiversada por los laboratorios de guerra sucia al rebotar y ser consumida por los propios conspiradores y el clima creado por las perversiones de los medios de comunicación llegaron a fabricar una situación ficticia. Los conspiradores partían de una realidad virtual, no de una realidad real. Para los generales golpistas, el cuadro político nacional deducido de las lecturas diarias del Nacional y el Universal o de los programas de Globovisión y Venevisión conducían a una conclusión segura. El presidente Chávez estaba al borde del derrumbe y la Fuerza Armada lista para actuar bajo las órdenes del complot fascista. Un intertítulo dice así: los extremistas asumen el mando. Bajo estas premisas, los grupos más extremistas, mitad fascistas y mitad irracionales, asumieron la dirección del golpe de Estado contra Chávez. Antiguas figuras de la política tradicional fueron desplazadas y sus puestos ocupados por patoteros del este de Caracas o aberrantes ejecutores de la visión apartheid de la política venezolana. Pasaron a primer plano el vicealmirante neoprusiano Carlos Molina Tamayo, el jefe patronal Carmona Estanga, el secretario privado del expresidente Carlos Andrés Pérez, Daniel Romero, el paramilitar Isaac Pérez Recao y altos ejecutivos de bancos y empresas extranjeras, asaltantes nocturnos del poder. En segunda fila quedaron, bajo la influencia de los laboratorios de rumores y de las manipulaciones del Nacional y Globovisión, los oficinistas de PDVSA, las acicaladas periodistas, los desorientados burócratas de la alcaldía metropolitana, los niños bien de la pequeña burguesía caraqueña, unos cuantos renegados de vieja data conocidos por sus correrías oportunistas y 3 docenas de ambiciosos generales sin tropa. Ese es el cuadro que usted describía y que García Ponce coincide en pintarlo de esa manera. El otro actor, presidente, que usted no mencionó, pero que es importante traer a colación, es la conducta de la iglesia, de la jerarquía eclesiástica venezolana. Aquí tengo un libro, Palabras para tiempos difíciles, de un monseñor André Dupuy, que era el nuncio apostólico de su santidad el Papa Juan Pablo II para la época, en la que me llamó la atención la fecha que usted menciona de la fotografía del comandante Chávez con los niños de Afganistán. Octubre, dijo usted. Eso fue un día lunes de octubre, acaba de regresar el comandante. Y me acuerdo entonces del, entre comillas, ministro de Defensa de Carmona, que en sus alocuciones posteriores al golpe reconocía que la conspiración databa de unos 8 meses atrás. Entonces fíjese usted lo que decía el monseñor André Dupuy en un acto con ocasión del 6º aniversario de la creación del ordinariato militar el 31 de octubre del 2001, hablándole a los capellanes y a los militares que participaban de esa actividad. A Dios no le agradan los tibios. Los invito no a criticar o a destruir, sino a unir todas sus fuerzas para construir el futuro de su país. A veces la falta de coherencia puede traer consecuencias serias para la democracia y también perjudicar la credibilidad de un país. Alguien decía que a Dios no le agradan los tibios, necesitamos la valentía de la fe. Estaba el monseñor hablando en nombre del Papa pidiéndole valentía a los militares. Es verdad que la disciplina es muy importante en la Fuerza Armada, pero el mantenimiento de la disciplina no debe nunca llevarse a cabo sin el respeto de las personas y con mayor razón sin el respeto a la vida. Esto es muy importante porque aquí se conjugó en Venezuela, presidente, un conjunto de factores que fueron como un ensayo de lo que luego harían en otras partes del mundo. El manejo interesado del tema de los derechos humanos. Aquí se fabricó un tema de derechos humanos que fue la excusa, el pretexto, la hoja de parra para avanzar en el plan golpista. Lo único es que aquí no prosperó por la unión cívico-militar, por la conciencia de nuestro pueblo, pero en otras partes sí. Nadie se acuerda ya, por ejemplo, de la masacre de Curuguatí, que fue la excusa utilizada para derrocar a Fernando Lugo en el Paraguay.
y fue un formato idéntico al que se está aplicando hoy día. Por eso yo digo que lo que pasó en el 2002, señor presidente y señores oficiales, es apenas un ensayo de lo que luego perfeccionarían, porque los medios dejaron de ser medios para la información, para convertirse en maquinarias de fabricación de situaciones emocionales de las masas en una indignación selectiva. Es decir, ellos comenzaron a decidir por qué se indignaba la gente. Crearon indignación alrededor de la masacre de Curuguatí en Paraguay y tumbaron a Lugo. Crearon indignación, por ejemplo, en el Brasil de Dilma, una pieza fundamental de esa recomposición geopolítica que venía ocurriendo. Esta década progresista inicial de América Latina es parte de un proceso histórico que el imperialismo trató de contener y comenzó a jugar con acupuntura geopolítica para sacar del camino a los aliados que la revolución bolivariana fue creando, entre ellos Brasil, que es una pieza clave. Yo estuve presidente en Brasil pocas horas antes del derrocamiento de la presidenta Dilma, y me llamó mucho la atención los aires de familia entre el comportamiento de la prensa brasileña de aquel entonces y la prensa venezolana del 2002. Aquí, por ejemplo, se convocaron a marchas que iban a conducir una batalla final en Miraflores, haciendo pronóstico. Ya se sabía entonces, cuando se editó esa edición, lo que iba a suceder en un periodismo de pronóstico nunca antes visto. En el caso de Brasil se utilizó una ceremonia normalmente positiva, como es la inauguración de los Juegos Olímpicos de Brasil, para utilizar el fuego olímpico en una composición fotográfica que mostraba a la presidenta Dilma envuelta en llamas. Es decir, unos mecanismos sutiles y no tan sutiles para acompañar desde los medios, desde los tribunales, desde la iglesia, desde los militares, andanadas que normalmente son antidemocráticas, inconstitucionales y proimperialistas. Yo le decía esta mañana en una conferencia que gentilmente nos invitó el general en jefe ante un cuerpo de oficiales, que aquí en Venezuela, así como llegamos tarde al siglo XX, como solía decir el comandante Chávez, llegamos temprano al siglo XXI, porque el 27 de febrero nos adelantamos a otros pueblos del mundo en la rebelión popular contra el neoliberalismo, y con la revolución bolivariana nos adelantamos a otros pueblos del mundo que fueron encontrando también camino y cauce. Y hoy día, en ese aprendizaje por la victoria del 13 de abril, nosotros vemos con mucha más claridad desde Venezuela las cosas que pasan en el mundo. Ya nosotros no nos chupamos el dedo, no tenemos la ingenuidad que quizá tuvimos antes de aquellos acontecimientos, y vemos cómo, por ejemplo, hoy día se repite el mismo formato de cero chavismo en pantalla, pero excluyendo a los, objetivos, a los blancos contemporáneos. En este caso, por ejemplo, cero versión rusa de la situación en Ucrania en pantalla, y la demonización del adversario político, la construcción de estados emocionales de indignación selectiva que hacen que los ciudadanos del mundo de pronto empiecen a tomar decisiones sobre cosas que no conocen realmente, sobre realidades complejas, y simplificándolas a una película donde hay buenos y malos simplemente. Aquí lo vivimos, y gracias, con esto termino, a la experiencia victoriosa del pueblo venezolano el 13 de abril, pudimos encontrar la victoria también en las celadas posteriores que le tendieron a Venezuela, porque no fue que un grupo de militares y de gente bien intencionada, confundida con lo que vieron de Yaguno, entonces decidieron hacer tal o cual cosa. No, es que el plan continuó. Pocos meses después del golpe fracasado, estábamos envueltos en una segunda ofensiva con el paro sabotaje petrolero. Y aquí tengo yo un documento que me permitiría ofrecerle una copia al Centro de Doctrina, general en jefe Jacinto Pérez Arcay, que es del 16 de octubre del 2002 y se llama así: Propuestas y estrategias para el proyecto de reconstrucción de la República de Venezuela, de la Coordinadora Democrática. Es decir, fracasado el golpe del abril, continuaron con el plan de quitar, que sencillamente no era quitarle el apellido bolivariana a la República, cosa que podría parecer estética. Es que es un plan, un proyecto político que está aquí asentado. Es una fuerza restauradora del orden político previo, preexistente a la Quinta República. Y ese mecanismo, señor presidente, lo pudo derrotar el pueblo venezolano por los niveles de conciencia que alcanzó el 11, 12 y 13 de abril. Con esos niveles de conciencia fueron derrotados una y otra vez todos los planes que hasta hace nada, porque debemos decir que el mismo golpe del 11, bajo otras formas, lo hemos visto
en práctica recientemente con la invasión por Cúcuta, el Cucutazo, la operación Gedeón, el contrato Silvercorp. Le decía yo a los compañeros esta mañana, yo nunca he visto un documento más contrario, no a la Constitución de la República, nada más, sino al Acta de la Independencia de Venezuela, que el contrato de Silvercorp, que una gente que se arroga la representatividad del Estado, usurpando la voluntad popular, la soberanía, el Estado de Derecho, se siente en la capacidad de firmar un documento donde le presenta a una empresa extranjera la autorización para colocar minas antipersonales en suelo venezolano y eliminar a venezolanos por la vía del uso de las armas. Eso no se había visto en ninguna parte del mundo y menos en esta patria venezolana. Y esa es la continuación del golpe de abril. El golpe de abril no ha terminado y el 13 de abril tampoco debe terminar. Que no termine, pues. Muy bien. Historiador, investigador, periodista, ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poljab, el Benjamín de los Villegas Poljab, de las veredas de Coche, por las veredas te verás.